Abandoné a mis hijos porque no pude soportar la presión de ser madre, y ahora que regreso con mi nuevo esposo quiero recuperar su confianza y reconstruir nuestra familia. Cuando conocí a Bennett, yo era joven y llena de planes. Él era estable, trabajador, constante, demasiado constante. Al principio, esa estabilidad me dio paz, después se volvió una rutina que sentía como una cadena. Teníamos a Isabela y luego a Charlotte, y con cada pañal cambiado y cada noche sin dormir, sentía que una parte de mí se apagaba. Bennett lo interpretaba como la vida normal de una familia trabajadora, pero yo me sentía atrapada. No voy a mentir, nunca fui la madre perfecta. No era de las que se despiertan con una sonrisa para preparar el desayuno y cantar canciones. Me frustraba rápido, me agotaba, y había días en los que sentía que la casa era una jaula. Mientras Bennett parecía encontrar propósito en sus 60 o 70 horas semanales de trabajo, yo sentía que me marchitaba entre la cocina, la escuela y las facturas. Y él era bueno para pagar las cuentas, pero no para escuchar. Cuando trataba de hablarle sobre lo que me faltaba emocionalmente, mentalmente, me respondía con soluciones prácticas. Podemos ahorrar para unas vacaciones. Tal vez puedas trabajar medio tiempo. Todo el mundo se cansa, Abby, es normal. Pero lo que yo quería no era un viaje o un cambio de horario. Quería sentirme viva, sentir que mi vida todavía me pertenecía. Recuerdo el punto exacto en el que supe que me iba a ir. Era una noche cualquiera, las niñas ya dormían. Yo estaba sentada en el sofá mirando una revista de viajes, y Bennett repasaba facturas en la mesa. Le dije: me gustaría ir a Nueva York un fin de semana. Y sin levantar la vista, respondió: algún día. Ahora no es el momento. Algún día, esas dos palabras eran la historia de mi vida con él. Algún día haríamos algo emocionante. Algún día viviríamos un poco más. Algún día yo me sentiría algo más que madre y ama de casa. Pero ese algún día nunca llegaba. Así que me fui. Sí, dejé a mis hijas con su padre. Bennett siempre fue un buen proveedor y sabía que con él estarían seguras. ¿Culpable? Claro. Pero también sentí un alivio que me asustó. Me fui buscando aire, algo diferente, algo que me devolviera esa chispa que había perdido. Los años después de mi partida fueron un vaivén. A veces me acercaba, a veces desaparecía. No voy a disfrazarlo, hubo egoísmo, pero también miedo. Cada vez que intentaba volver a ser parte constante de sus vidas, me encontraba con miradas que decían ¿y dónde estabas antes? Y yo no sabía qué responder. Luego conocí a Wesley. Él era lo opuesto a Bennett, elegante, seguro, con un mundo social y profesional vibrante. Con él sentí que podía reinventarme, y sí, también pensé que podía ofrecerles a Isabela y Charlotte algo que Bennett nunca pudo: conexiones, oportunidades. Una vida que no estuviera limitada a la fábrica y a las mismas 4 calles. En mi cabeza, no era quitarles a su padre. Era darles una mejora. Una actualización. Pero claro, yo veía todo desde mi lado. Ellas, desde el suyo. Y ahí empezó todo. El día que me mudé a este departamento pequeño, lo hice con la esperanza de que el cambio nos ayudara a sanar. Pensé que, si estábamos en un lugar más reducido, donde casi nos tropezáramos al pasar, él y yo tendríamos más oportunidades de hablar, pero me equivoqué. La cercanía física no sirve de nada cuando la emocional está hecha trizas. Las primeras semanas fueron un ensayo constante de tolerancia. Él llegaba del colegio con los audífonos puestos, se encerraba en su cuarto y salía solo para comer. Si intentaba entablar conversación, sus respuestas eran monosílabos que dolían más que cualquier grito: sí, no, no sé. La indiferencia se volvió una pared invisible que nos separaba. Yo trataba de compensar con gestos pequeños, le preparaba su pasta favorita, le dejaba notas en la nevera, o me aseguraba de tener en casa las galletas que le gustaban de niño. Él las comía, claro, pero sin mirarme a los ojos, como si el agradecimiento fuera un idioma que había olvidado. En las noches, me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de ser su refugio y me convertí en una extraña. A veces escuchaba su risa a través de la pared mientras hablaba con sus amigos, y me dolía saber que esa alegría ya no me incluía. No puedo culparlo del todo. Sé que él carga con heridas que yo misma provoqué en esos años de gritos, cansancio y distancia. Pero duele ver cómo, aunque ahora trato de acercarme, él sigue alejándose. Es como si me estuviera castigando por todo lo que pasó, y yo no supiera cuánto tiempo durará la sentencia. No recuerdo exactamente qué fue lo que me hizo cruzar esa línea invisible que separa la paciencia de la rendición,
pero sí recuerdo la sensación, un vacío en el pecho, como si algo se hubiera roto sin hacer ruido. Ese día, supe que no podía seguir viviendo así. Mi hijo volvió a llegar tarde. Ya no era un niño, y yo entendía que quisiera tener su independencia, pero la forma en que me hablaba, con ese tono frío y ese brillo de desprecio en los ojos, me calaba hasta los huesos. Había empezado a tratarme como si yo fuera su enemiga, o peor, como si no fuera nadie. Lo más doloroso era que, en medio de nuestras discusiones, él sabía exactamente qué decir para herirme. Usaba recuerdos, errores pasados y mis propias culpas como armas. Esa noche discutimos por algo mínimo, un plato sucio en la mesa. Terminó gritándome que yo había arruinado su vida. Esa frase se me clavó en la cabeza. Yo, que había hecho todo lo posible para darle un techo, comida y cariño, ahora era la culpable de todo lo que él sentía que le faltaba. Me encerré en mi habitación y, por primera vez en años, lloré sin tratar de esconderme. Ya no me importaba que él escuchara. Lloré por todo, por lo que fue, por lo que ya no era, por la madre que había soñado ser y por la mujer que me había convertido en el proceso. Esa noche, tomé una decisión silenciosa, no iba a seguir mendigando respeto. Sabía que me quedaba un camino difícil, pero también entendía que si no ponía un límite, no solo perdería a mi hijo, me perdería a mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y agotamiento emocional. Yo quería arrancarme el recuerdo de lo que vi, pero estaba ahí, en mi cabeza, como una película que se repetía una y otra vez. No podía dormir, no podía comer, y lo peor es que no podía dejar de pensar que mientras yo había confiado ciegamente, ellos dos habían tenido tiempo y espacio para planear cada mentira. Cada mirada cómplice a mis espaldas. No fue solo el engaño carnal, fue la traición más profunda que una mujer puede sentir, que el hombre con el que construyó un hogar y el hermano que creció bajo el mismo techo, alimentado con el mismo pan, se unieran para apuñalarme por la espalda. Ese dolor no es lineal, es un cúmulo que te golpea en ráfagas, a veces con furia, a veces con una tristeza tan densa que te ahoga. Yo quería respuestas. No, corrijo, yo necesitaba respuestas. Llamé a mi esposo. No respondió. Llamé otra vez. Silencio. Hasta que al tercer intento contestó con esa voz fingidamente tranquila. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. ¿Ocupado?, le dije con un temblor que me quemaba la garganta. ¿Ocupado con quién? ¿Con mi hermano? ¿O con el dinero que me están robando? Se hizo un silencio que lo dijo todo. Y yo sentí que me quedaba sin aire. No necesitaba que lo confirmara, su cobardía ya era mi prueba. A las pocas horas, él volvió a casa como si nada. Traía esa sonrisa que antes me enamoraba y ahora me parecía una máscara grotesca. Me miró, se sirvió un vaso de agua y soltó. No tienes pruebas. Ahí fue donde algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo la traición, era su descaro, su convicción de que yo seguiría callando por vergüenza o por miedo. Esa noche, mientras él dormía como si no tuviera la conciencia manchada, yo me levanté y revisé cada papel, cada extracto bancario, cada recibo. Encontré transferencias pequeñas, constantes, hechas a una cuenta que no reconocía, pero el titular sí lo conocía, mi propio hermano. Ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia de que no solo me habían traicionado en la cama, sino también en el bolsillo. Y en ese momento, mi dolor se transformó en algo más. Se convirtió en un fuego frío, calculador. Ya no iba a llorar. Ya no iba a gritar. Iba a moverme en silencio, como ellos, pero con un objetivo muy distinto, proteger lo que me quedaba y hacer que cada uno pagara su precio. Porque si algo me enseñó esa noche, es que la venganza más efectiva no se grita, se ejecuta. Los años pasaron, y aunque nunca olvidé, aprendí a no vivir atrapada en aquel dolor. El tiempo me dio la oportunidad de demostrarle a mis hijos que una mujer puede levantarse aún después de que el mundo entero parece empeñado en destruirla. No lo hice por orgullo, sino por dignidad. No podía permitir que el recuerdo que tuvieran de su madre fuera el de una mujer rota y derrotada. El negocio, que en un principio había sido apenas un plan improvisado para sobrevivir, terminó convirtiéndose en mi refugio y mi nueva pasión. Las largas jornadas de trabajo me enseñaron el valor de la disciplina y la paciencia, pero, sobre todo, me recordaron que mi vida no dependía de un hombre, ni siquiera del amor. Conocí gente buena, personas que me ofrecieron su amistad sin esperar nada a cambio, algo que en mi vida anterior había sido tan escaso como el afecto sincero de tu padre. Mi hijo mayor, el que antes me miraba con recelo, empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana. Al principio, su forma de acercarse era torpe,
como si temiera que lo rechazara. Yo tampoco sabía cómo actuar. Una parte de mí seguía resentida, pero otra lo único que quería era abrazarlo. Recuerdo la primera vez que vino a verme al trabajo con una simple taza de café y una sonrisa tímida. Ese día lloré en silencio en el baño, no porque me sintiera débil, sino porque entendí que, a pesar de todo, todavía quedaba algo entre nosotros que valía la pena salvar. Con el tiempo, también él comenzó a preguntarme sobre mi vida antes de todo el desastre. Y yo, en lugar de darle la versión más oscura, elegí contarle cómo, a pesar de la traición, había decidido seguir adelante. Le hablé de mis errores y de mis miedos, pero también de mi fortaleza. Su mirada cambió. Ya no era de juicio, sino de respeto. Mis otros hijos, más pequeños en aquel entonces, crecieron viendo a una madre distinta. No la mujer que se quedaba callada para evitar un conflicto, sino una que alzaba la voz cuando era necesario, que defendía sus límites y que no se disculpaba por querer vivir en paz. Les enseñé que la familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que se queda cuando todo se derrumba. Con el tiempo, incluso la relación con tu padre cambió, aunque nunca volvimos a ser pareja. Hubo conversaciones incómodas, reproches que tenían que salir y silencios que lo decían todo. Pero al menos encontramos una forma de convivir sin que la rabia nos consumiera. Él entendió quizá demasiado tarde que el daño que nos había hecho no podía borrarse, y yo aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación, sino liberarse del peso que no quieres seguir cargando. Hoy, al mirar atrás, no me veo como la víctima de una historia cruel, sino como la protagonista de una lucha silenciosa que terminé ganando. Perdí muchas cosas, sí, pero recuperé algo mucho más valioso, mi propia voz. Y esa voz, la que antes callaba por miedo, ahora la uso para recordarme que nunca más permitiré que alguien decida quién soy o cuánto valgo. Cuando me preguntan cómo logré seguir, siempre digo lo mismo: no fue fácil, no fue rápido, y no fue bonito, pero fue mío. Cada paso, cada lágrima, cada decisión equivocada y cada acierto me trajeron hasta aquí. No me arrepiento de haber amado, ni siquiera de haber confiado. Me arrepentiría si no hubiera aprendido. Y hoy, mientras veo a mis hijos adultos, cada uno siguiendo su propio camino, me doy cuenta de que quizá esa fue mi mayor victoria: demostrarles que la vida no se termina por una traición, que el amor propio puede reconstruirse. Y que, aunque el dolor deje cicatrices, también nos deja más fuertes.